Viene nuestro siguiente conferencista y puedo decir que gracias a la influencia que tuvieron los líderes sobre él, sus líderes, sobre este varón, él se convirtió en un esposo, es padre de 2 hijos. Pero él tomó una decisión que me llamó la atención mucho cuando me daban estos datos, y es que él decidió transformar su futuro, un futuro incierto tal vez, por uno con esperanza en el Señor Jesús. Hoy, gracias al favor de Dios, ejerce una influencia en los jóvenes de su ciudad y en jóvenes de ciudades alternas a donde él reside. Por eso, en esta mañana quiero invitar con nosotros al pastor Arbey Angulo. Que suena currulao. Muy bien, buenos días a todos. Valoro enormemente esta oportunidad y agradezco a Dios por darme este privilegio. Hablaba con mi esposa y le decía, estar frente a tanta gente grande es realmente, yo realmente soy el más pequeño de todos, tal vez no de estatura, pero sí lo soy, ¿verdad? Gracias al apóstol Arturo, a la pastora Patricia, a mis pastores. Qué bueno poder estar aquí de verdad. Vamos a hablar un poco y creo que el tema de que somos Cruzada Cristiana pues nos llena realmente a todos. ¿Cuántos de verdad nos sentimos contentos, gozosos de ser Cruzada Cristiana? Sí, esa identidad nos bendice. Nosotros tenemos nuestra rema en nuestra iglesia local es Visión Global Familiar. Póngale cuidado a esto. Y nosotros nos montamos en el taxi y le decimos, me lleva a Visión Global Familiar. Bueno, sí. ¿Dónde queda? En Rockefeller. Me lleva a la Cruzada Cristiana. Pero hable claro entonces. Es decir, es impresionante cómo es ese nombre, Cruzada Cristiana, se conoce. Uno está en diferentes escenarios y aún de otras denominaciones, y siempre la gente conoce de Cruzada Cristiana y nosotros nos sentimos contentos. Mi hijo tiene 11 años y está leyendo Vida y Obra de un Pionero, y contándome las experiencias. Me preguntaba, papá, en nuestro colegio se llama Patricio Simes, y me decía, ¿por eso se le colocó el nombre al colegio? Sí, recordábamos, puedo contarle a él de que por Buenaventura entró nuestro hermano Patricio Simes y todo, y ver unas nuevas generaciones identificadas con esto es realmente algo sorprendente. Pero en esa misma dirección, hoy los minutos que voy a compartir tiene que ver con el tema del liderazgo, un liderazgo transformador. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar de liderazgo, pero una de las primeras, en Génesis 1:26, nuestro Señor da un panorama a todos de lo que significa ser líder y que todos tenemos un llamado a liderar. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Si ustedes notan, es un llamado de nuestro Creador a que cada uno de nosotros tenemos que aprender y crecer en el tema del liderazgo. Ahora, no todos podríamos llegar a ser pastor, y por eso muchos apreciamos la oportunidad que nos dan de estar aquí en esta cumbre Cruzada Cristiana, porque aunque no todos llegáramos a ser pastores, sí todos podríamos llegar a desarrollar un verdadero liderazgo. Es decir, todos tendríamos el privilegio de, como se define en una palabra, liderazgo es influencia. Todos tendríamos el privilegio de poder influenciar a otros, de poder bendecir a otros. Entonces, cada miembro de nuestra iglesia tiene la oportunidad, tiene el privilegio de poder transformar su entorno siendo él un transformador. Y en esta dirección, recuerdo las palabras, no sé si alguno ha estudiado a John Maxwell, él define en una palabra liderazgo. ¿Y cuál es esa palabra? Influencia. Entonces él dice, liderazgo es influencia. Y también tenemos otra palabra de John Maxwell que dice, el que dice ser líder y no tiene seguidores, solo se está dando
un paseo. Y es verdad. Y ese es el llamado que nosotros como Cruzada Cristiana tenemos. Tenemos el llamado de poder influenciar nuestro entorno. Tenemos el llamado de poder transformar a aquellos que están a nuestro cargo, que Dios nos permite servirles. Hay una palabra muy importante también que dice que el verdadero líder no deja las cosas iguales, sino que él las transforma. Quiere decir que hay un liderazgo que, si es verdadero, una de las expresiones o de los frutos que da ese liderazgo es transformación. Si hay un líder de Cruzada Cristiana, tiene que haber transformación ahí. Y tal vez no sea el más reconocido, pero su entorno, sea en la universidad, en el colegio, en su barrio, tiene que expresar esa transformación. ¿Sí? Hay algo también muy importante, y estaba pensando en un dispositivo que nosotros conocemos, que se llama termómetro. ¿Sí? ¿Cuántos saben qué es un termómetro? ¿Sí? ¿Y cuántos han escuchado hablar de termostato? ¿Termostato? ¿Sí? Ok. Parecen iguales, pero no son iguales. Por ejemplo, el termómetro es un dispositivo es un instrumento que sirve para medir la temperatura. Entonces, por ejemplo, si nuestro hijo tiene fiebre y uno quiere saber cuánto tiene en fiebre, se le coloca el termómetro y le dice tiene 38, tiene 39 o algo por el estilo. O en un lugar esta mañana que sentíamos mucho frío realmente, y los del Pacífico más, Dios mío, yo quería saber a cuántos grados estábamos, y estábamos a 8 grados en Buenaventura. Dios mío, nunca hemos llegado a algo así, comprende, es decir, ese 30, 31, 32 y estar a 8. Hoy estamos con mis pastores ahí y yo les decía, yo estaba temblando. Mi esposa me decía un minuto más afuera y yo ya me sentía incómoda, es decir, era muy fuerte. Pero el termómetro nos ayuda a saber a qué grado estamos, qué temperatura tenemos. Pero hay otra parte, que este dispositivo está conectado a una fuente de calor, y él no solo nos puede medir, sino que logra transformar la temperatura, y es el termostato. ¿Sí? Es decir, el termostato logra, por ejemplo, en un lugar donde esté haciendo mucho frío afuera, a través de este dispositivo en una calefacción, logra que este lugar pueda estar más caliente. Es decir, mientras que el termómetro mide qué temperatura está, el termostato la cambia. Ahora, el liderazgo de Cruzada Cristiana, tenemos que ser más transformadores. Es decir, nosotros no solo decimos cómo está la situación en Colombia, nosotros no solo decimos cómo está la situación en nuestra casa, cómo está en nuestro barrio. No, nuestro llamado como Cruzada Cristiana es a poder, como los termostatos, transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Es decir, bastantes termómetros hay en el mundo. Es decir, quien diga qué está pasando en Colombia, quien diga qué está pasando en el Pacífico, eso hay muchísimo. A cómo está la temperatura hay demasiado. Pero creo que nuestro buen Dios nos está llamando como Cruzada Cristiana, como a ser termostato. Uno que no solo dice a qué temperatura estamos, sino que transformamos nuestra temperatura para la gloria del Señor. Amén. David fue un ejemplo de esto. David fue un ejemplo. En primer libro de Samuel, capítulo 22, el versículo 1 a 2 muestra a David en un momento difícil de su vida. David en la cueva de Adulán, lo recuerdan, ¿verdad? Después de estar en los mejores momentos, como diríamos así, uno de los guerreros del rey Saúl, de los anhelados por el reino, de pronto la historia de David cambia y David termina en una cueva, en la cueva de Adulán. Y cuando David está en esa cueva, dice que se le acercó un grupo de personas, cerca de 400 más o menos. Pero imagínese usted abrir una iglesia con 400 personas. Eso es maravilloso. Es decir, de una, es 400. Primer culto, 400 de una. Eso es maravilloso. Y a David le llegaron 400. Pero ahora viene la otra parte. Cuando a nosotros nos corresponde, si pudiéramos escoger esos 400, ya las cosas cambiarían. Porque los que le llegaron a David, dice que eran los endeudados. Sí, lo recuerda, ¿verdad? Los amargados. Es decir, los afligidos. Es decir, la gente que no quería vivir, que no daban un peso por ir. Abrieron una iglesia en la cueva de Adulán, Cruzada Cristiana.
Adulán. Ok, y van a congregarse. Ahora, David estaba pasando un momento muy difícil en su vida, su necesidad. Pero aún así, David empieza a trabajar con estos hombres. Y qué sorprendente lo termostato que fue David. Es decir, impresionante, porque podría simplemente medir y decir, oye, estamos muy amargados. Y David podría haberle dicho, pues yo también. Es decir, aquí todos. Es decir, usted, ¿por qué vinieron acá? No, es que estamos huyendo a esa vida que nos ha tocado. Y David decía, bueno, ya somos 401. Es decir, yo también tengo problemas serios, ya no me quieren mi padre espiritual, esto está terrible y yo estoy aquí, me están buscando para matarme. Pero no fue el pensamiento de David. Y esto es muy importante porque a la hora de levantar esta nueva generación de liderazgo en Cruzada Cristiana, que tenemos un legado grande, porque lo que nos han dado, el testimonio que nos han dado es realmente muy alto. Y nosotros valoramos enormemente eso como parte de las nuevas generaciones. Pero al levantar este nuevo liderazgo, creo que esto es clave. David empieza a trabajar con ellos. ¿Recuerdan escenas como cuando está el rey Saúl persiguiéndolo? Y de pronto el rey Saúl entra al baño en una cueva. Los baños pues eran diferentes a este tiempo, ¿no? Entonces entra a una cueva y cuando entra a esa cueva, pues ahí al baño no entra con guardaespaldas. Este es el único lugar donde tiene que entrar solo. ¿Qué tal? No, voy a entrar al baño. Síganme. No, eso no se puede. Entonces entró solo. El rey Saúl entra solo. Y nada más y nada menos que así en las paredes estaba David y su iglesia. Y cuando lo ven, oye, se levanta los mismos y decían, y hasta con palabras proféticas y todo, y ahí apelo a lo que el apóstol Pedro hablaba ahora de sujeción, qué impresionante. David le dice, Dios, y con revelación y todo, Dios te lo puso en tu mano, Dios es grande, ¿sí? Dios es grande. Uy, no, esto no se ve otro día, Dios. Y David le da una lección de vida a estos hombres. Mire, yo no he visto en la Biblia un rey que haya gustado tanto de tener un pueblo sujeto que David. Pero la lección de vida que David le da a esos hombres ahí es grande. Y David dice, yo no pongo una mano contra el ungido de Jehová. En otras palabras, es problema de Dios y él. Yo no. Y qué maravilloso rescatando todas las conferencias que hemos estado dando. Y David dice, aquí tenemos que formar un liderazgo. Y noten que cuando leemos 2 de Samuel 23:8, usted va a encontrar algo así. No va a encontrar los desadaptados de la época, no va a encontrar, son los mismos, pero cuando usted mira la genealogía y mira los nombres, son los mismos. Pero se conocen como los valientes de David. Es decir, ¿qué pasó aquí, Cruzada Cristiana? Es decir, ¿qué sucedió aquí? Fue un líder que logró transformar por completo a una generación. Y esta gente que no tenía razón de vivir, que no tenía razón de ser, termina, usted luego los ve con familia, ¿sí? ¿Recuerdan? En Keila, los va a ver decir, ¿qué pasó? David hace que estas personas sean completamente transformados. De los angustiados, de los desesperados, de los endeudados, de los amargados, a los valientes de David. Ahora, como Cruzada Cristiana tenemos ese gran desafío también. Hay demasiada gente a nuestro alrededor que llegan en iguales o peores condiciones que esta. Pero si llegan a Cruzada Cristiana, se conocerán también como los valientes de Cruzada Cristiana. Es un llamado realmente extraordinario. Jesús también tuvo su proceso en Adulán. Podríamos ver a Jesús. ¿Ustedes recuerdan el sermón del monte? Sí, la Biblia dice, ¿quiénes se le acercaron a Jesús ese día? ¿Parecían a los de David? Sí, textualmente. Dice que se le acercaron los endeudados y todo. Sí lo hemos leído, ¿verdad? A ese grupo que David, nuestro Señor Jesucristo empieza a discipular. Y hay un versículo en la Biblia y quiero que lo leamos. Está en Hechos
Hechos 4:13, perfecto. Hechos 4:13. Este grupo que nuestro Señor Jesucristo tomó, dice puntualmente: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es esto? Transformación. Y creo que muchos de los que estamos aquí de Cruzada Cristiana, por no decir todos, podemos decir, hombre, no somos los mismos. Pero hay tanta gente a nuestro alrededor. A la hora de pronto de escoger, tal vez podríamos seleccionar a otro tipo de persona. Tal vez si a usted le tocara escoger los 12 discípulos, nunca escogería a aquellos que Jesús escogió. ¿Sí? Imagínense esos temperamentos. Nunca. Y con base en lo que usted ya sabe, por lo menos a uno dejaría por fuera. ¿A quién dejaría por fuera? A Judas. Pues usted no tomaría a Judas nunca. Pero Jesús, consciente de lo que iba a pasar, los toma y literalmente los transforma. Cruzada Cristiana, tenemos ese llamado. Y repito, hoy en nombre aún de todos los jóvenes que estamos aquí, y agradecemos a los pastores, al presbiterio, por darnos esta oportunidad. Tenemos un desafío enorme, y es poder transformar a todos los que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Ahora nuestro apóstol Antonio nos mencionaba la meta que tenemos, el propósito que tenemos de tener, ¿cuántos? El 10%, 5 millones de colombianos en Cruzada Cristiana. Si hoy somos cerca de 100,000, se imaginarán. Y si hoy nos sentimos así, hace poco estábamos en Fuego para Mi Nación, y cómo nos sentíamos ahora que el apóstol mencionaba de ese campamento que tuvieron. Uno decía, Dios mío, es que de verdad es hermoso podernos reunir. Si somos de Cruzada Cristiana y vamos a otra parte y nos sentimos como si nos conociéramos de toda la vida, realmente eso es admirable, eso es grande, y eso no lo podemos perder. Decía nuestro pastor David ahora precisamente eso. Nos transformamos, somos mejores, pero no hemos desaparecido. Hoy somos más fuertes que nunca. Y como Cruzada Cristiana tenemos ese desafío. Nuestro propósito como Cruzada Cristiana es ganar el 10% de la población colombiana. Y esto es posible con un liderazgo que transforma a cada creyente en lo que Dios ha hablado de él. Cada persona, tal vez en el momento que llegan a nuestras vidas, en el momento que llegan a la iglesia, tal vez no es lo que nosotros quisiéramos que fueran, pero por eso llegaron a Cruzada Cristiana, porque llegan a un lugar donde literalmente pueden ser transformados. Y qué bonito cuando la gente puede decir, yo no soy lo que antes era, ¿sí? O como aquel ciego que le preguntaron, ¿quién fue el que te hizo eso? Y dice, yo no sé. Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo la luz. Yo valoro mucho y amo mucho el trabajo que hago junto con mis pastores. Pero yo puedo decir a los 35 años, yo no soy el mismo muchacho. Dios ha podido ir transformando mi vida. Y me pregunto por un momento, Arbey, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántas familias están cerca y necesitan poder experimentar esa transformación? Seguramente hoy al estar aquí, y mientras estamos exponiendo estas verdades, vienen nombres a nuestra mente. Personas que realmente están lastimadas, personas que están endeudadas, personas que están amargadas, pero llegan a Cruzada Cristiana. Y llegan a Cruzada Cristiana para ser transformados. Y que como hablan de los discípulos de Jesús, que la gente pueda reconocer a cada miembro de Cruzada Cristiana que hemos estado con Jesús. No hay nada más grande que esto, que cada miembro de la Cruzada Cristiana, la gente, el mundo pueda reconocer que hemos estado con Jesús. Porque si el mundo reconoce eso, seguramente todo nuestro entorno será transformado. Voy finalizando. Hay una definición también de liderazgo, a ver si
si la encuentro aquí, que quisiera compartírselas para finalizar. Y dice, liderazgo es la capacidad de influenciar a otras personas con la pasión que genera la visión de un propósito. Ahí está. Liderazgo es la capacidad de influenciar a otras personas con la pasión que genera la visión de un propósito. Es decir, un propósito que nos da una visión que nos da una pasión, y es esa pasión la que nosotros podemos transmitir a los que están cerca de nosotros. Y esto que hoy nos congrega aquí en la Cumbre Cruzada Cristiana, estoy seguro que muchísima gente podrá ser impartido por esto que nosotros estamos recibiendo. Tal vez el grupo no sea muy grande, pero recordaba que también cuando empezamos como Cruzada Cristiana, tal vez muchos no estábamos ahí, pero al escuchar la historia, el grupo tampoco era muy grande. Y hoy somos cientos de iglesias. Y hoy nos podemos convertir en miles de miembros de Cruzada Cristiana. Es un desafío grande que esta pasión que hoy nos une, nuestra visión de desarrollar un avivamiento espiritual permanente que genere crecimiento integral en las personas para la gloria de Dios, nuestra misión que pone a las personas después de Dios como lo más importante, se convierta tan fuerte dentro de nosotros que todos los que estén cerca puedan sentir esa identidad y esa bendición. Amén. Gracias. Voy a pedirles por un momento. Sé que hay unos minutos, Renecito, sí. Voy a pedirle que donde está, inclinemos nuestro rostro por un momento. Yo no sé si son los nervios que hacen que el tiempo rinda tanto. Pero por un momento, si nos podemos colocar todos de pie. Y agradecerle a Dios por ser Cruzada Cristiana. Podríamos levantar nuestras manos y al traer a la mente, al traer a nuestro corazón aquella transformación que experimentaron aquellos hombres en la cueva de Adulán, y como un hombre con una visión de propósito pudo influenciar tan fuerte. David tenía una visión muy clara. La presencia de Dios era clara para David. Su hijo se apasionó de la misma manera. Todos los salmistas que estaban alrededor podían recibir esa influencia de David. Agradecemos por cada persona que Dios nos ha puesto alrededor. Agradecemos en cada lugar de la costa, en cada lugar del Pacífico, en cada lugar, en cada departamento, en cada región donde Dios nos ha puesto. Agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da de transformar las próximas generaciones como Cruzada Cristiana. Estamos convencidos y sí, hay un propósito claro. Le decimos sí a los 5 millones en Cruzada Cristiana. Le decimos sí, Señor, a transformar las nuevas generaciones. Le decimos sí. Y te agradecemos por darnos este privilegio tan grande. Gracias por cada uno de los que has puesto a nuestro alrededor. Pedimos que sean transformados, que de endeudados pasen a ser los valientes, que de amargados pasen a ser los felices, los gozosos. Y oramos por cada miembro de Cruzada Cristiana en toda Colombia y las naciones de la tierra, pidiéndote, Señor, que sean transformados tanto como tú lo has declarado en la eternidad para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.